La proeza más grande que ha tenido El Salvador ya es una realidad, de la mano de Nayib Bukele y el partido gobernante Nuevas Ideas. El modelo tiene que servir para las naciones vecinas y en otras latitudes que por décadas han tenido este padecimiento. La fórmula no es otra sino el trabajo constante y disciplinado de sus líderes. San Salvador, que durante la gesta independentista fue la capital de Centroamérica, vuelve a ser noticia internacional, porque por fin cada kilómetro de su territorio es de su población civil y de grupos violentos que siempre azotaron esta nación y le valieron por muchos años una reputación que poco a poco va desapareciendo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Una gran noticia para los salvadoreños. La política interior de Nayib Bukele asfixia a las pandillas y las policías y soldados tienen control absoluto del territorio. Una conocida estructura criminal que es la más grande y peligrosa de El Salvador pierde terreno bajo la embestida del presidente. Ahora ustedes pueden caminar por aquí y no va a haber ningún pandillero, dicen los vecinos de La Montreal, una populosa colonia en el área metropolitana de San Salvador. Esto ocurre desde que el gobierno de Nayib Bukele aplicó una medida radical. El líder de Nuevas Ideas instauró en El Salvador una política de cero tolerancia a la delincuencia hace 8 meses y ahora los habitantes de esta zona les tienen menos miedo a los pandilleros que por décadas fueron los dueños de la zona. Hasta hace unos años, entrar a La Montreal siendo un desconocido era una temeridad. Para dimensionarlo mejor, en 2010, una vendetta entre la MS-13 y el barrio 18, que controlaba la colonia de al lado, terminó la pérdida de 17 personas en un microbús de transporte colectivo cuando regresaban de trabajar. Ahora los salvadoreños ven cámaras y micrófonos de medios occidentales que investigan sobre la nueva vida en la zona. Esto es claro ejemplo de la recuperación de un terreno hostil y que ahora Occidente usa como siempre para atacar a aquellos líderes críticos con la OTAN. Ahora, en las calles de esta tristemente famosa colonia, no se ven pandilleros con atuendos holgados, tatuajes en el rostro y armas al cinto. Ahora se ve caminando a mujeres en plena cotidianidad. Lo que sucede en La Montreal no es único en El Salvador. Luego de 8 meses de arduo trabajo, la estructura criminal más grande del país languidece ante las medidas del presidente Bukele, que reciben el beneplácito de muchos latinoamericanos, especialmente los que viven en naciones con altos índices de violencia. Investigaciones centradas en empresarios de transporte colectivo, líderes de mercados, investigadores policiales, un fiscal antipandillas y comunidades del área metropolitana de San Salvador, históricamente controladas por grupos violentos, todo apunta a que la más grande banda está en los huesos. Este grupo ha perdido fuerza en gran medida en 3 de sus actividades vitales: la extorsión, el control territorial y su capacidad de reclutamiento de nuevos integrantes. Grandes economías de la región tienen este mismo lastre histórico. Bukele le muestra al mundo que tiene bajo control a las pandillas, algo que ningún otro gobierno salvadoreño había logrado antes. Desde 2004, bajo el mandato del expresidente Francisco Flores, todos los gobiernos se han dedicado a reprimir o negociar con estos grupos y solo habían logrado fortalecerlos. Los empresarios de transporte colectivo explican la drástica reducción en el cobro indebido a ese sector. Desde mediados de la década de los años 90, cubren rutas que circulan en el área metropolitana de San Salvador. Ambos pertenecen a una de las organizaciones gremiales de transportistas más grandes del país, y los dos llevan más de una década pagando dinero a estos grupos que ahora están tras las rejas. Estos hombres conocen desde adentro los males que aquejaban a la nación de un poco más de 6 millones de personas. Ambos coinciden en que tras 8 meses desde que se implementaron las medidas de Bukele, el cobro ilegal al transporte colectivo se ha reducido en un 70%.
Cada día, más voces en el continente solicitan que estas medidas sean replicadas. Vivir bajo el cobijo de las pandillas no es un tema sencillo. En el año 2017, se estima que el monto global del pago a estos grupos en todo El Salvador rondaba los 756 millones de dólares al año, es decir, el equivalente a casi el 3% del Producto Interno Bruto. Hoy día, la cifra es mucho menor. Un estudio de Naciones Unidas, publicado en junio de 2020, señala que solo los vendedores ambulantes y repartidores de productos pagaban alrededor de 20 millones de dólares en concepto de peaje a las pandillas en 2015. Mientras tanto, hace poco, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que esta práctica se ha reducido en un 80% a nivel nacional. Estos son números récord si se toma en cuenta que Bukele apenas cumple 3 años como presidente. El Salvador es por fin de los salvadoreños, porque la capacidad de reclutamiento, control territorial y la economía criminal de la pandilla están en un punto crítico. La bestia está herida de muerte y ahorita no hay ninguna señal que diga que esto va a cambiar, dice un investigador policial. Nayib Bukele dice que el control territorial ya es totalmente del Estado. En la madrugada del 3 de diciembre, al menos 10.000 elementos de seguridad fueron desplegados en la ciudad de Soyapango, la tercera localidad más poblada de El Salvador y que había sido catalogada como una de las más peligrosas del país. El ministro de Defensa, René Merino Monroy, aseguró que no afectará a la población honrada, misma que ya siente que su país le pertenece. Aunque aún queda mucho por hacer, el camino está labrado a una tarea titánica encomendada a nuevas ideas. Soyapango es la segunda ciudad más poblada del área metropolitana de San Salvador, integrada por 14 municipios y la tercera del país, con una población aproximada de 258.921 habitantes. Washington tiene mucho que aprender de los centroamericanos en aras del crecimiento de la violencia que hay en ese país. En materia económica, las noticias salvadoreñas también son sorprendentes. Tal es el caso del interés de China y El Salvador de iniciar negociaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países, en un evento que reunió en noviembre a Bukele con la embajadora Ou Yang-hong en San Salvador. China ha dado 3 donaciones a El Salvador para la construcción de un parque de diversiones en la playa, un estadio y una biblioteca. Son inversiones que mejoran la imagen de China y obviamente también la de San Salvador. China ha ido incrementando sus relaciones con América Latina, rompiendo con la dependencia que por décadas la región tuvo con Washington. De hecho, esa sería una de las principales motivaciones del gobierno de Xi Jinping, que cuenta con el aval de Bukele y de los BRICS. Nayib y su gestión en materia de seguridad y economía han logrado por primera vez que ningún kilómetro del territorio esté bajo el control de grupos violentos. Al contrario, grandes socios como Pekín se acercan. Llegaron buenos tiempos. Felicitaciones a los salvadoreños. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz
de la Patria Grande.